así vamos a recorrer un laboratorio de análisis de lubricantes. Este laboratorio funciona desde 1960, cuando por idea de sus fundadores surge la creación de un laboratorio independiente que pueda analizar el estado de los lubricantes y así garantizar el funcionamiento de las máquinas. Con una sola gota de aceite se puede saber cómo funciona una máquina, si tiene algún problema y cuál podría ser la posible solución. Quédate con nosotros y compartí esta primera parte de la nota. ¿Cuáles son sus clientes, los que demandan este tipo de estudios? Los clientes son del área energética, petróleo, manufacturera, agroindustria, alimentos, industria textil, industria naviera, industria minera. Cualquier operación donde se utilice aceite lubricante para máquinas que son críticas. También hacen capacitaciones quiénes son los que pueden participar y de qué temas específicamente. A veces eso responde a una demanda o a la necesidad del sector. Sí, hacemos cursos de capacitación desde hace muchos años, encaminados a los usuarios de los lubricantes para que se concienticen de la importancia de la lubricación y sepan cómo optimizar el mantenimiento y la lubricación en sus respectivas fábricas. Y los cursos son desde lubricación básica para lubricadores, donde les enseñamos a los lubricadores de las plantas cómo mejorar la performance, cómo mejorar el desempeño de sus máquinas, cómo cuidar las máquinas y evitar averías, a los técnicos de mantenimiento para conocer las técnicas de lubricación más confiables y de clase mundial, y a los ingenieros de confiabilidad para incorporar a la lubricación como un aspecto fundamental en lo que hace a la economía y la confiabilidad de una operación industrial. ¿Para qué sirve o cuál es el objetivo principal que tiene el estudio de lubricantes? Hoy por hoy utilizados en cualquier industria y en máquinas en movimiento. El objetivo más importante es asegurar que la máquina esté funcionando bien todo el tiempo. Y un análisis periódico se realiza para estar seguro de que no hay causas que pueden provocar una falla a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, si en el aceite encontramos una contaminación con un elemento liviano, que en un motor puede ser combustible, entonces podemos determinar cuál es la causa raíz de la entrada del combustible. Eso puede ser combustible crudo que entra al motor o combustible que entra por inyección defectuosa. Como podemos clasificar el tipo de falla, podemos avisarle al usuario de la máquina cuál es el tipo de falla que ocurre y él puede tomar la acción correctiva muy rápidamente, evitando que ocurra la falla en el equipo. El laboratorio en este caso haría la receta para poder solucionar o prevenir la enfermedad futura. Efectivamente, si hacemos la analogía al cuerpo humano, es como cuando en la sangre encontramos un exceso de triglicéridos, el médico va a decir reduzca la cantidad de fiambre, reduzca el chocolate, menos manteca y más verdura y más gimnasia. Y cuando cuando el médico encuentra que en el análisis de sangre hay un exceso de colesterol, entonces eso es una señal de que las arterias y las venas se pueden ir bloqueando y si no se toma una acción a tiempo, deviene un infarto. En una máquina, cuando aparecen los colesteroles, los vemos como lacas y barnices que aparecen como lodos que pueden precipitar en el fondo del tanque o pueden obstruir los conductos de lubricación. Si obstruye el conducto de lubricación, entonces pasa menos aceite, el aceite no disipa el calor, entonces la máquina recalienta. Si la máquina recalienta, envejece el aceite más rápidamente, entonces entra en un círculo vicioso que deviene en una avería de la máquina. Siempre estamos a tiempo de prevenir el problema y desviar la tendencia. Si no se toma la acción a tiempo, entonces la tendencia sigue su curso vicioso y provoca la falla en la máquina. Por último, antes de empezar a recorrer cada una de las áreas del laboratorio, hay máquinas que utilizan lubricantes para el movimiento de fricción que tienen de desgaste para realizar una matriz o hacer algún producto específico. ¿Ese tipo de aceites también puede generar o puede tener alguna anomalía que es necesario estudiarla? Sí, efectivamente, puede ocurrir que un aceite para maquinado industrial requiera
enfriar correctamente, lubricar la máquina y a su vez ayudar al corte. Entonces hay que evaluar cada uno de los parámetros para los cuales fue diseñado el lubricante, ya sea un aceite de corte o una emulsión agua-aceite o un aceite especial sintético, verificar que cumpla los parámetros para los cuales fue diseñado, y eso es un control de calidad periódico que se realiza con el objeto de cuidar a la pieza mecanizada y cuidar a la máquina, que es muy valiosa. En la emisión anterior de Tecnotrade TV vimos cómo se realizan los análisis, los dos primeros análisis a un lubricante en cuanto llega la muestra al laboratorio, el de densidad y viscosidad. A continuación vamos a ver el resto de los análisis posibles que se le pueden realizar a un lubricante. Otra de las cualidades que hay que diferenciar y estudiar en los lubricantes y combustibles es el congelamiento, el punto de congelamiento. Exactamente. ¿Cómo estudian, cómo hacen este análisis en el laboratorio? Bueno, mira, nosotros usamos unas probetitas, que son estos tubos que son de punto de escurrimiento, en el cual se pone un termómetro y esto va dentro de un baño. Que esto, la ventaja que tenemos con este equipo es que podemos tener distintos tipos de temperaturas y se va programando para distintas secuencias de enfriamiento. Entonces, la primera secuencia de enfriamiento es una temperatura que ronda los 0 grados Celsius. Después se baja un poco más hasta menos 18 grados Celsius. En este caso estamos en una tercera secuencia que es a menos 32 y después hay dos secuencias más hasta llegar a un máximo de la técnica de menos 70 grados Celsius. Con respecto a los lubricantes, la idea de poder ver el punto de congelamiento es justamente que a medida que baja la temperatura es menor la fluidez, con lo cual la lubricación es mucho más complicada. Entonces saber en qué punto ese aceite se congela es importante para saber hasta qué punto puedo usar ese o tengo que cambiar a otro tipo distinto de aceite. En esta área de trabajo lo que vamos a hacer es una espectrometría de emisión atómica. Para ello vamos a utilizar una porción de la muestra que vamos a depositar en estas copas. ¿Sí? Se va a someter la muestra a un arco eléctrico y lo que vamos a obtener es la concentración que tiene esa muestra del paquete de aditivos, de los elementos de desgaste y contaminantes. ¿Cuánto tiempo demora más o menos hacer este análisis? Muy breve, es aproximadamente 15 segundos. Una vez que termine el proceso, ¿cuáles son las conclusiones y qué es lo que se mide? Bueno, acá en este caso podemos ver que una concentración importante de fósforo que tiene que ver con un aditivo antidesgaste, ¿sí? Propio de y antioxidante. Lo que estamos evaluando son partículas ferromagnéticas de desgaste. Este es un análisis complementario a la espectrometría de emisión electrónica, donde detectamos partículas superiores a los 10 micrones. Lo que hacemos, sometemos a la muestra a un campo magnético constante, introducimos una perturbación a través de la muestra que va a generar un campo magnético y el delta de flujo magnético lo va a relacionar con un índice de desgaste. Efectuar la medición. El equipo nos está indicando que no existen partículas de desgaste de tamaño superior a los 10 micrones. Si fueran superiores a los 10 micrones, ¿qué sucede? Hay que hacer una filtración por membrana y un análisis microscópico para ver el origen de las partículas. Bueno, estamos con Javier en el área del análisis de grasas. Bueno, muy importante para el sellado y ver si mantiene sus características. Exacto. Este ensayo en realidad tiene la finalidad justamente para corroborar que la grasa, este lubricante sólido, permanezca manteniendo la capa de lubricación y el sellado. Acá, en este equipo, la grasa se trasvasa a este recipiente donde un cono que tiene una caída libre penetra y nos va a marcar a nosotros en la escala un valor. En este caso nos da un valor de 225 y se repite 3 veces. ¿Sacando otra vez la grasa o en el mismo, No, recipiente? En el mismo sistema se saca el recipiente, se vuelve a enrasar la superficie y se repite la operación. Esto se repite y después se saca un promedio de las determinaciones. Bien. Una vez que la grasa se hizo este ensayo, se procede a simular el trabajo de la grasa con este mismo recipiente cargado en este aparato
donde es trabajada 60 veces, se llama 60 golpes. Entonces se simula un trabajo, la grasa queda trabajada y se vuelve a reiterar sobre esta muestra cuánto nos da el ensayo de penetrabilidad, y esto nos va a dar una idea de si mantuvo o no sus propiedades lubricantes. Bueno, Guillermo, este es otra área de trabajo donde se analiza el antioxidante, el envejecimiento del aceite. Exacto. En este caso estamos sometiendo un ensayo de estabilidad de la oxidación a aceites de turbina. Lo que hacemos en presencia de catalizadores, en este caso tiene cobre y burbujeo de oxígeno a una determinada temperatura, y evolucionamos en función del tiempo cómo el aceite responde a esos catalizadores. Bien. Eso nos da una idea de la vida útil del aceite en la turbina o en el mecanismo donde se esté usando. En este caso hay dos tubos que tienen muchas horas de trabajo, se tienen que utilizar con mucho tiempo. En este caso estamos cerca de las 2000 horas. Todavía el ensayo de estabilidad está dentro del curso normal. Estamos en el área donde se analiza el desgaste y las partículas contaminantes que puede haber en un lubricante. Bueno, ¿cuál es el proceso de análisis? Bueno, acá tenemos lo que se llama el contador de partículas. Lo que hace este aparato es medir la cantidad de partículas en suspensión contaminantes que tiene el aceite. Bueno, básicamente lo que hace es tomar porciones de 25 mililitros de la muestra, las hace pasar por un capilar y mediante un rayo infrarrojo mide la cantidad de partículas de distinto tamaño que tiene la muestra, ¿sí? Podemos medir partículas, acá en el programa te dice de 4 micrones, de 6 micrones, de 10, de 14, de 21 y de 70 micrones, ¿sí? Y a partir de esa medición se puede sacar lo que se llama el código ISO, que es un código internacional por el que se puede decir la contaminación que tiene la muestra. Acá podemos ver el resultado que nos tira el programa, lo dice la cantidad de partículas de cada tamaño y nos entrega el código ISO, que es el código de limpieza con el que se manejan todas las empresas. Uno diciendo simplemente el código ISO, ya se sabe cuál es la limpieza o la contaminación de la muestra, ¿sí? Luego, para detectar, esto solamente mide el tamaño y la cantidad de las muestras. Para después poder verlas e identificarlas, se puede ir a lo que es el equipo de filtración de membrana, en lo que se hace pasar al aceite por una membrana. Previamente estas membranas son pesadas, que es la membrana sin haber sido el aceite pasado por ella, y bueno, luego se pesa una vez que se filtró la muestra, ¿sí? Se determina la diferencia de peso y bueno, se entrega una contaminación extrapolando a toda la muestra, ¿sí? Bueno, estamos con Javier en el área de análisis de las propiedades de los lubricantes, la capacidad que tenga para no formar espumas, también para el tema de división de aceite y agua y oxigenación. Exacto, las propiedades funcionales, de las cuales tenemos agitación por aire, espuma y emulsibilidad. Cada una con sus diferentes costos cuando el análisis nos da mal. Por ejemplo, el aire nos provocaría una aceleración en la oxidación del aceite. La espuma provocaría problemas en la bomba, en un sistema hidráulico, ¿no? Vibraciones. Y por último, también el de emulsibilidad, donde medimos la capacidad de separar agua que tiene el aceite. Bueno, estamos con Diego Torga nuevamente para hablar de cuál es el análisis que se hace en relación a la vida útil del aceite. Sí, este equipo se llama Ruler, las siglas RUL vienen de Remaining Useful Life, que es la vida útil remanente del aceite. Bueno, como ustedes vieron, los aceites tienen aditivos que mejoran las propiedades del aceite. Lo que hace este equipo es, mediante comparación con el aceite nuevo, es un método cualitativo, nos indica el porcentaje de vida útil que le queda al aceite, ¿sí? El porcentaje de aditivos en realidad que le queda al aceite. Bueno, lo que se hace es tomar una porción de muestra y meterlos en estos viales con un solvente especial, se los agita bien
y lo que hace el solvente este es disolver el aditivo, ¿sí? Los aditivos. El resto del aceite se decanta. Esto es arena, que es lo único que hace es ayudar al proceso. Y bueno, una vez que se encuentra bien decantado, se lo deja decantar bien, se mide mediante un método potenciométrico, se introduce este electrodo en el aceite y se realiza la medición. Una vez que se obtiene el resultado, lo que nosotros nos dan es un gráfico que vendría a ser el gráfico rojo, ¿sí? La curva roja. Y los picos, el pico en este caso nada más tiene un solo aditivo, vendría a ser el aditivo, ¿sí? La gris es porque en realidad luego de realizarse la medición se lo tiene que comparar con el aceite nuevo, que bueno, en este caso se lo denomina estándar, ¿no? En este caso es el pico gris. Y bueno, midiendo el área, primero del pico gris, que es el estándar, y luego del pico rojo, que es la muestra que nosotros acabamos de medir, se saca un porcentaje de aditivo que le queda al aceite, lo que sería un porcentaje de vida útil.